Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Marco Galicia y es un gusto para mí compartir con ustedes en este espacio virtual. Agradezco el tiempo que dedican a ver mis videos y por favor suscríbase porque compartiré con ustedes información que espero sea útil y relevante para su formación y desarrollo profesional. El ciclo que comparto lo denomino uso de razones financieras. Y en este video el tema a tratar son las precauciones que debemos de tomar al realizar un análisis de razones financieras. ¿Por qué precauciones? Bueno, nosotros utilizamos las razones financieras, realizamos el cálculo para poder realizar una interpretación de esos resultados y esa interpretación nos va a llevar a conclusiones y a la toma de decisiones, decisiones económicas respecto a la empresa, respecto a la continuidad del negocio, respecto al cumplimiento de los objetivos empresariales. Entonces, estas precauciones, cuando estamos realizando ese análisis, lo que pretenden es que evitar decisiones erróneas o conclusiones equivocadas, ¿ya? La primera de estas precauciones es que al utilizar los resultados de las razones financieras y los estamos analizando, siempre requieren un análisis adicional. Cuando tenemos desviaciones o variaciones, cambios en los resultados de las razones financieras, esto es pues, principalmente cuando estamos haciendo una comparación de resultados de razones financieras de este año con el del año anterior o de una empresa con otra empresa, pues bien, cuando hay desviaciones en los resultados, cambios, lo que hace estos cambios es darnos un síntoma y por eso dirigen o deben dirigir nuestra atención a áreas potenciales de interés. Un análisis adicional es necesario para identificar las causas del problema, ¿sí? Por ejemplo, estamos realizando un análisis utilizando razones del grupo de liquidez, ¿sí? Y vemos que hay cambios, ya sea positivos o negativos, muy fuertes en las razones de los años comparativos. Entonces, por ejemplo, un análisis adicional debería llevarnos a observar y a comprender cuál ha sido el resultado en el estado de flujo de efectivo. Por ejemplo, comprender cuáles han sido los flujos netos de efectivo en operación, en inversión, en financiamiento y a lo mejor encontremos por ahí cuáles son las causas del por qué en nuestro análisis de razones financieras de liquidez tenemos cambios o variaciones importantes. Número 2. Un grupo de razones le permite juicios razonables. Considere que realizar el cálculo de una sola razón puede no darle información suficiente para tomar las decisiones correctas. Considere por lo menos utilizar dos razones o más de acuerdo al enfoque que usted tiene en su análisis. Por ejemplo, está realizando un análisis de utilizando razones financieras del grupo de liquidez. Probablemente necesite utilizar dos o tres razones del grupo de liquidez o bien compararlas o complementarla con resultados de otro grupo de razones financieras, como un grupo de rentabilidad o probablemente con un grupo de flujo de efectivo. ¿Sí? El punto número 3 considera el comportamiento estacional de las operaciones. Primero, se recomienda utilizar periodos iguales de tiempo en los estados financieros cuando se hace de forma comparativa el análisis y que los estados financieros estén a una misma fecha. Si, por ejemplo, va a realizar un análisis de razones financieras con estados financieros
de un mismo periodo de tiempo, 6 meses, pero unos con un cierre al mes de junio y otros con un cierre al mes de diciembre, debe de considerar la estacionalidad de las operaciones o eventos extraordinarios en las operaciones. Puede ser que el comportamiento de compras o de ventas que hay en el segundo semestre del año no sea el mismo que el del primer semestre, tengan variaciones. Entonces, si va a realizar un análisis con diferentes fechas en estados financieros, considere estos comportamientos estacionales de las operaciones. Los eventos extraordinarios en las operaciones aplica, por ejemplo, si estamos utilizando un año, los estados financieros, comprenden un año y tienen el cierre a la misma fecha, 31 de diciembre de un año y 31 de diciembre del año anterior. Pero debemos de comprender si hubieron eventos extraordinarios en las operaciones, ya sea del presente año o del año anterior. Eso nos va a ayudar a comprender variaciones que se pueden dar en los resultados de las razones financieras. 4. Es preferible utilizar estados financieros auditados. Los estados financieros auditados podrían no presentar una verdadera situación financiera de la empresa. Caso contrario, si son estados financieros auditados, pues tendremos una opinión que nos va a dar una mayor tranquilidad de que los estados financieros y la información que contiene, pues presenta una situación más real, más razonable de la empresa. El punto 5, el marco contable para preparar los estados financieros debe ser el mismo. Si vamos a comparar estados financieros de una empresa con otra empresa o de un año con el año anterior de la misma empresa, debemos de tener cuidado de observar, y esto podemos ir a verlo en las notas a los estados financieros, cuál es el marco contable que se utilizó para elaborar los estados financieros. Por ejemplo, si el conjunto de estados financieros del año anterior fueron preparados con un marco que tiene un objetivo fiscal, ¿sí? Y los de este año fueron preparados con un marco de información financiera general, NIF o NIF para pymes, por ejemplo. Sí, estos dos marcos nos pueden llevar a conclusiones y decisiones erróneas, porque tendrán diferentes puntos de aplicación, diferentes razones, criterios con los cuales fueron preparados. Así que es de tener cuidado no utilizar estados financieros de diferentes marcos contables. Considerar el impacto de la inflación. Debemos de comprender, dependiendo de las razones que estemos utilizando, tomamos la razón financiera, comprendemos cuáles son el numerador y el denominador que se involucran en el cálculo, de dónde provienen esas cuentas contables para obtener los valores que vamos a operar, y esas cuentas contables analizar si son sensibles o qué tan sensibles son a los cambios de inflación. Por ejemplo, si estamos analizando y utilizando razones financieras de rentabilidad, podemos llegar a darnos cuenta de que algunas cuentas de gasto son sensibles a los cambios de inflación. Si estamos utilizando razones de liquidez en las que se puede ver involucrado el valor de los inventarios, y los inventarios son muy sensibles a los cambios en la inflación, pues también eso debemos de considerarlo, porque al comparar resultados con otros periodos o con otras empresas, pues eso puede crearnos alguna desviación o diferencia. Identificar cambios importantes en procesos productivos. ¿Por qué es esto?
De la misma forma, con estados financieros comparativos, ¿sí? Probablemente estemos utilizando razones de rentabilidad y nos demos cuenta que hay variaciones del presente año con el año anterior, positivas o negativas. Debemos comprender, y esto también podemos ir a evaluarlo o tomar la información en las notas a los estados financieros, si hubo algún cambio en algún proceso productivo o en adquisición de algún activo fijo que lograra, por ejemplo, aumentar la producción, ¿sí? Y puede que ese sea la causa de alguna variación importante que tengamos en las razones financieras de rentabilidad. Lo mismo puede ser en razones financieras donde se ve involucrado, pensemos, el inventario nuevamente y una nueva adquisición, la adquisición de una nueva máquina con una mayor capacidad de producción, probablemente demande más materia prima, demande un alto stock de materia prima, eso eleva los inventarios, entonces eso va a repercutir en los resultados de las razones financieras. Así que debemos de considerar esta información que, insisto, podemos encontrarla en las notas a los estados financieros o en algún documento que la gerencia haya preparado de forma especial y que acompañe los estados financieros. También podemos abocarnos, por ejemplo, en el estado de flujo de efectivo, en los desembolsos de inversión, probablemente junto con las notas a los estados financieros encontremos que hubo alguna adquisición de una maquinaria, ¿sí? Estas son algunas ideas generales. Bueno, espero que estos puntos hayan sido útiles, hayan sido de provecho. Sus comentarios los espero acá en este video o pueden dirigirlos a través de mi correo m.g@marcogalicia.com o visitar mi página marcogalicia.com y ahí hay un espacio para que ustedes puedan comunicarse con mi persona. Los invito a seguirme en mis redes sociales y suscríbase a mi canal y esté al pendiente de futuros videos. Gracias por su atención. Nos vemos en una próxima.